Vamos a continuar. Bueno, como todos los que estamos acá sabemos, los carnívoros requieren mucho espacio, ¿cierto? Para poder moverse, ¿cierto? Desarrollar todas sus actividades en el día, durante su desarrollo de vida, ¿ya? Y para eso, ciertas herramientas, ¿cierto? Y la planificación del paisaje es súper importante. Para eso tenemos entonces a Petra Wallem, ¿cierto? Que ella es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica y durante mucho tiempo se ha desarrollado apoyando lo que es la gestión ambiental, también en consultoría, y desde los últimos 4 años ha estado apoyando técnicamente lo que es el proyecto GEF, perdón, 6 años, lo que es el proyecto GEF de montaña, ¿ya? Cuya finalidad es justamente como objetivo principal, tiene que ver con la planificación del territorio, ¿cierto? Y cómo esta planificación ayuda a la conservación de varias especies, incluyendo carnívoros que requieren de ámbitos de hogares bastante grandes. Petra, si puedes venir. Bueno, su presentación se enmarca dentro de los resultados y lecciones aprendidas de un diseño público-privado, ¿cierto?, para el monitoreo de carnívoros, para fortalecer la gestión de su conservación. Sí, funciona. Bueno, primero que nada, buenos días. Muchas gracias a todos que han venido de más cerca o más lejos para estar aquí y abordar este importante tema que son los carnívoros. Sobre todo porque, bueno, yo creo que aquí todo el público presente sabe el rol ecosistémico que tienen estos carnívoros en todos los territorios que habitan. Nuestra vida en la Tierra sería muy distinta sin carnívoros, ¿no? Entonces, primero quiero hacer una breve inducción de lo que es el proyecto GEF para que puedan entender el contexto en el cual se desarrolló este monitoreo. El proyecto GEF Montaña tiene como principal objetivo paraguas, implementar una gobernanza territorial sustentable, articulando a la administración pública a escala local a través de los municipios. Se trabajó intensamente con los municipios, iniciativas privadas productivas de promover prácticas sustentables y incorporar un eje que está relacionado con asumir el monitoreo y la toma de información desde el Ministerio del Medio Ambiente respecto a la biodiversidad y su servicio ecosistémico. La idea es que esta gobernanza territorial sustentable pueda incorporar el hábito de tomar información de buena calidad, confiable, actualizada, respecto de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la toma de decisiones. Entonces, fue un trabajo de 6 años muy estrecho en estos 3 ejes, donde el primer eje, gobernanza ambiental local, fue liderado por Solange Daroche, quien trabajó intensamente con municipios, fortaleciendo capacidades municipales, instruyéndolos en sistema de información geográfica, capacitándolos en conceptos de conservación a los funcionarios públicos municipales, ¿no? Luego el eje de buenas prácticas implementó pilotos puntuales de prácticas sustentables, el de ganadería sustentable en alta montaña, apicultura orgánica, ordenación forestal, que fue articulando, ¿no? Ese trabajo se fue trabajando en conjunto con los actores municipales para que puedan ir viendo y aprendiendo en forma conjunta con los privados que estaban implementando estas prácticas. Se trabajó con el Ministerio de Agricultura también, con colaboración de los Prodesal, ¿no? Y finalmente está el eje que a mí me sucedió liderar, que es el eje de levantamiento de información de biodiversidad y servicios ecosistémicos, para apoyar o generar un formato que insume a estos otros 2 ejes en la toma de decisión adecuada para que realmente los efectos sobre la biodiversidad sean beneficiosos. Estos 3 ejes están siendo integrados en el territorio en forma transversal a través de un ejercicio de planificación ecológica que se realizó con todos los municipios, con ONGs, con academia. Fue un año y medio más o menos de trabajo, mesas de trabajo para identificar los hitos o los hitos del paisaje del área del proyecto, que abarca la región metropolitana, 30 comunas de la región metropolitana rurales y 6 comunas de la región de Valparaíso, que bordean el cordón montañoso de Chacabuco.
Y con esto levantar desde una mirada académica, científica y una mirada local el valor ecosistémico y ambiental que tiene el territorio. Ese es como el objetivo de la planificación ecológica a escala local. Es la primera planificación ecológica a escala local que se hace en Chile. Y bien, dentro de todo como esto lo dije rápido, perdón para los traductores, pero es un proyecto de 6 años que hizo muchísimas cosas y resumirlo en 2 láminas es bastante desafiante, ¿no? Pero lo que nos convoca hoy es presentarles los resultados y las lecciones aprendidas de un diseño de monitoreo de carnívoros nativos que se aventuró el equipo de biodiversidad del proyecto GEF Montaña a instalar en la región metropolitana y comunas estas 6 comunas de la Quinta Costa, de la Quinta Región. Este monitoreo se enmarca en un monitoreo un poco más grande, ¿no? Es el pilotaje de la expresión regional del SINBio. El SINBio es un sistema de información y monitoreo de biodiversidad que está instalando el Ministerio del Medio Ambiente y tiene la visión de llegar a ser una plataforma que dé acceso universal, público, a información, a antecedentes de biodiversidad de Chile en forma que sea de buena calidad, en forma actualizada, periódica, que aporte finalmente en todo esto de toma de decisiones con conciencia, con conocimiento del territorio que estamos gestionando, administrando o gobernando. El monitoreo cortito, esta expresión regional tiene 2 miradas. Por una parte, a escala de paisaje, se trabajó con teledetección. Permiso, pero estoy... No me acordaba que estaba con la mascarilla puesta todavía. Perdón. Entonces, a escala de paisaje estamos monitoreando con teledetección, servicio ecosistémico de captura de carbono, servicio de purificación de aire, condición de la vegetación a través del monitoreo del NDVI. Todos estos son indicadores que se pueden hacer en forma extensiva en todo el territorio y en forma simultánea gracias a los satélites. Sin embargo, también tomamos una mirada más local, con idas a terreno, que aborda tres componentes, ¿no? Por una parte, estamos monitoreando flora y fauna a lo largo de un gradiente altitudinal, cómo está respondiendo al cambio climático, y esto en 2 sitios de la cordillera de la costa. Campana, el Cerro El Roble y Cantillana, que son los 2 hitos de mayor altitud de la cordillera de la costa dentro del área del proyecto. Y también nos aventuramos a instalar el primer sitio Gloria en la región metropolitana, en el Parque Nacional Río Clarillo, en colaboración con CONAF. Gloria es una red mundial de monitoreo de vegetación altoandina ante las respuestas de cambio climático. Y está la red Gloria Andes, y el único país andino que faltaba incursionar aquí era Chile, y ya con nuestro piloto de la estación Gloria de Río Clarillo somos parte de esa red también. Y finalmente, el monitoreo a escala local, monitoreo carnívoros, que es el que concretamente les vengo a presentar yo hoy, ¿no? Lo que hicimos ahí, esto yo no sé muy bien cuándo empezó Daniel en CONAF, pero nosotros partimos el 2018, un poco tanteando, compramos 60 trampas cámara, y lo que ustedes ven ahí en pantalla es el área total del proyecto, marcada en amarillo, y los puntitos rojos representan posiciones de ubicación de trampas cámara. El monitoreo tiene 2 etapas. En la primera etapa contactamos a todos los expertos. Nicolagos ahí tuvo un rol importante en ir a terreno, ayudarnos a instalar las trampas cámara, y también en gabinete sentarnos a identificar dónde están los principales corredores. Perdón, eso no lo mencioné, ¿no? El principal objetivo de este monitoreo de carnívoros es caracterizar la presencia y el uso de los corredores de montaña en el área de Cordillera Los Andes, Cordillera de la Costa, cordón transversal de Chacabuco, que es en el que nos encontramos ahora, y el cordón transversal de Paine. O sea, era caracterizar qué hay ahí, qué tenemos ahí. Entonces, con esa pregunta en mente,
en gabinete identificamos primero potenciales lugares donde podríamos encontrar carnívoros o aumentar la probabilidad de su captura. Y luego, un puerta a puerta que me sucedió a mí hacer, que es contactar a los propietarios de todos los roles donde identificamos que habían posibilidades de instalar buenas trampas cámara y empezar a dar a conocer el proyecto, la importancia de un monitoreo carnívoro. Ahí un aprendizaje, voy a ir dando los aprendizajes un poco en paralelo, ¿no? Un aprendizaje importante acá es que los cordones montañosos tienen dueños, son todos privados, y uno no puede llegar y entrar a hacer un monitoreo o instalar una trampa cámara en cualquier lugar. Entonces, contar con la colaboración de los actores que habitan el territorio es fundamental, y probablemente el primer año lo más importante fue lograr eso. Lograr dar a conocer, muchas puertas se cerraron, muchísimas más se abrieron, y en la medida que iban saliendo las fotos y que iban apareciendo en las redes sociales, se fue facilitando el acceso a lugares estratégicos para colocar trampas cámara. Entonces, el factor de sociabilización y sensibilización de potenciales colaboradores estratégicos es clave. Luego hay una etapa de ensayo y error. ¿Cuántas fotos falsas habían? Nosotros, muchísimas fotos falsas. Y la verdad que muchas cámaras robadas también. Robadas en sitios donde uno dice, bueno, aquí era evidente que se la iban a robar, pero habían otros sitios que estuvieron muy alejados, que nos sorprendió mucho, ¿no? Porque habla un poco también del público que está habitando estos cordones montañosos, sobre todo cercanos a sectores fronterizos, donde se robaron todas las trampas cámara y había que arriesgar la vida para ir a buscarlas. La verdad que nos llamó mucho la atención eso también. Finalmente, lo que se logró es instalar una totalidad de 46 trampas cámara, 14 en iniciativas de conservación privada. Aquí hay una red de santuarios importante en la región metropolitana, 18 en sitios privados. Instalamos también aquí en el relaveducto de Codelco Andina, en el sector muy cercano de acá, y finalmente 14 en sectores públicos. Los sectores públicos son áreas que no presentan una administración evidente, y eso un poco lo fuimos viendo con los municipios y encargados municipales, de instalar en lugares que no presentan ningún tipo de administración, ¿no? En esta primera etapa, lo importante o el mensaje que quiero transmitir es que no hay un modelo estadístico detrás, no hay un diseño, no hay ningún rigor científico. Lo que hay es identificar la buena voluntad de quienes quisieron instalar trampas cámaras, lo que hay es el apoyo de lugareños que apoyaran a revisar las trampas cámaras, y lo que hay es la mirada de especialistas puntuales que dijeron, aquí es un buen lugar, aquí es un buen lugar. Entonces, esto es un abordaje fenomenológico. Nosotros solo estamos describiendo un fenómeno, observando un fenómeno. ¿Sí? En una segunda etapa, porque evidentemente me llegaron las mismas observaciones que a Diego, que deberías tener un muestreo estratificado aleatorio, que deberías tener más puntos, que deberías enfocarte más en este sector. Y lo cierto es que la principal persona que revisó las trampas cámara es quien les habla, pero también es la jefe temática del pilotaje completo del monitoreo, y la verdad que, bueno, muy a pesar de mi jefa, iba a todos los terrenos. Entonces, efectivamente, en algún minuto no se puede, ¿no? Hay que empezar a compensar y a negociar. Entonces, en una segunda etapa, sucedió un contacto virtuoso con una alumna de doctorado de la Universidad Andrés Bello, Camila Dunner, y trabajamos con ella con forma conjunta, a partir de estos 2 años de observación fenomenológica, una propuesta para una tesis doctoral.
Y aquí sí, hay un modelo estadístico detrás, se grilló toda el área del proyecto en grillas de 4 kilómetros cuadrados, se aplicó con una caracterización de grado de perturbación antrópica en función del uso de suelo descrito, en función de la densidad de edificaciones, en función de la cantidad de casas urbanas o casas rurales. Esos fueron los criterios para definir esa grilla, ¿no? Y dentro de esa grilla se instalaron 70 estaciones simples de trampas con 30 noches de monitoreo de trampas cámara en forma estratificada y aleatoria. Perdón. Es un poco de las dos etapas de este monitoreo, ¿no? Este monitoreo ha durado 5 años, 6 años. Primera etapa, monitoreo fenomenológico. ¿Qué cosas, qué productos muy satisfactorios salieron a los pocos meses? Eso fue como un regalo no sé, habíamos instalado las trampas cámara en Cascada Las Ánimas y a los 6 meses me llama el Tomás y me dice, Petra, parece que salió un gato andino. No la podíamos creer, eso fue un regalo. Y con eso logramos el primer registro más austral de la presencia de gato andino. Aquí voy a hacer un poco de bullying a un amigo que lo quiero mucho, Nico Lagos, te quiero mucho, pero yo recuerdo que él llenó de trampas cámara La Parva, Farellones, y sabemos que implícitamente estaba ahí la búsqueda del gato andino y le salió en un lugar completamente inesperado. Eso yo lo pongo como anécdota porque muchas veces nos sucede que cuando nos regimos con métodos demasiado estrictos, perdemos oportunidades de ver lo inesperado. Entonces, ustedes van a ir viendo, ¿no?, que a lo largo de esta presentación voy a ir construyendo una propuesta como de matrimonio, de una aproximación popperiana y fenomenológica. Creo que ambas miradas deben ocurrir en el territorio. Ahí voy a ir desarrollando, ¿no?, esta cosa. Ese fue el primero. Segundo, hubo mucho ensayo y error y en el camino conocimos a Diego y nos embalamos y generamos este manual de uso de trampas cámara, que es bastante contundente y rescata mucho de la experiencia previa que tenían los expertos que nos apoyaron ahí, que es Nico Lagos y Camila Duner, y sin embargo también recogieron muchas de las experiencias que estábamos teniendo con AF por su parte y el GEF Montaña por su otra parte, en lo que ha sido trabajar en terreno con trampas cámara. Otra cosa interesante, sucedió que muchas trampas cámaras, como esto no tiene rigor científico, y entre medio ocurrió una pandemia, y quien habla es la que iba a terreno, quedaron 1 año y medio sin ser revisadas. Nunca nadie fue, y después de 1 año y medio yo dije, bueno, ojalá que todavía esté la trampa cámara. Muchas de ellas estuvieron, y lo que fue interesante observar es que lo que ustedes ven ahí en el gráfico, en el eje X están las fechas 2018 a 2020, ¿no? Los puntos en turquesa o en azul celeste corresponden a carnívoros nativos. No van a poder leerlas, yo no esperaba este formato de pantalla, no van a poder leer las especies, me imagino, pero está el zorro. El zorro es la primera especie, ¿no?, la primera fila. Luego creo que viene el quique, después viene el puma, y en los puntos más bajos, o en la fila más baja está Colo-Colo, el chingue. Entonces, probablemente las personas que están en el streaming van a ver mejor este gráfico. Lo importante es que no hubo una baja de detecciones en el tiempo, a pesar de que el atractor olfativo ya se había desvanecido. Eso fue como, mira, no porque después de 1 año no bajaron las detecciones. Entonces, probablemente entre ubicar bien la trampa cámara en un hito de posibilidad de paso de fauna es mucho más valioso para capturar la fauna que el atractor. Y lo otro, que los cuadraditos que ustedes ven ahí que están marcados en rojo, la presencia de perros en esas 3 cámaras fue mayor al inicio, cuando había atractor, y después ya no habían perros. Entonces, cuando Camila empezamos a trabajar esto del diseño, yo ahí le pedí también explícitamente, ¿sabes qué? Lo conversamos, ella también dijo que tenía siempre esta inquietud respecto al atractor,
que en su diseño la mitad de las trampas cámaras tuvieran atractor y la otra mitad no, y evaluar qué es lo que pasa con el atractor. Porque a mí me llamó mucho la atención. Además, especies como el chingue, el colocolo, el gato andino tienen registros puntuales y no predecibles. O sea, la huiña nos salió una huiña después de un año, la primera huiña en la región metropolitana nos salió después de 1 año y medio o 2 años, y fue que un día pasó, pero ya no había tractor, ya estaba tapada la cámara trampa con la vegetación que creció, porque no hubo una revisión periódica y sistemática. Ahora, esa ausencia de revisión periódica sistemática sí nos permite describir esto, ¿no? Y el zorro está siempre. El zorro, si ustedes ven, esa línea continua de puntos son fotos de zorro. El zorro siempre está, y en todas las cámaras. Ahora, en el monitoreo, esto ya es el método científico con una prueba de hipótesis. Voy a llamar el método con prueba de hipótesis. Aquí hay una hipótesis que se está probando. En el otro nosotros solo queríamos ver qué hay. Todas las cámaras, todas las celdillas, cada mini gráfico representa una trampa cámara, ¿no? Cada una de esas celdillas que está marcada en rojo tenía tractor y la que no está marcada en rojo no tenía tractor. En una primera instancia, la evaluación indica que el uso de atractor aumenta la tasa de captura de carnívoros. Efectivamente, en cámaras trampas con atractor hay más registros. Sin embargo, los registros de especies esquivas como la huiña, gato andino, no están necesariamente asociadas a cámaras trampas con presencia de atractor. Y sí se observa que aumenta el registro de perros. Y ahí yo dejo planteada una reflexión, ¿no? Este es el ejercicio que me toca hacer a mí, ¿no? Resultados y reflexiones. ¿Cuánto nosotros los investigadores, al colocar un atractor que eventualmente va a atraer a un perro que no tiene tenencia responsable, y hay un mensaje para quienes están en streaming, el problema no son los perros y no los gatos, el problema son los dueños. Los dueños de los perros son el problema. Estamos facilitando que haya cruce, contaminación, o sea, contagio de enfermedades. Ahí también nosotros, al igual que Diego, fotografiamos zorro con tiña. En terreno nos tocó ver un zorro con distemper y finalmente sí estamos viendo con este resultado que el atractor probablemente llama a que perros y zorros vayan a la misma trampa cámara. Entonces eso es como una reflexión, ¿no? Un dato. Ahora, con respecto a la prueba de hipótesis, la tesis de Camila se llama Carnívoros en la zona central de Chile, enfrentando una interfaz periurbana. Y en su primer capítulo, básicamente, el objetivo era ver qué factores influyen en la detección y riqueza de carnívoros nativos. Aplicó un modelo lineal generalizado, evaluando distintas variables, ¿no? Desde la temperatura máxima, si tiene o no figura de protección el sitio, distancia al agua, NDVI que marca el vigor vegetacional, si hay presencia de gatos y presencia de ganado, ¿no? Gatos, perros, especie exótica. El modelo que mejor explica la riqueza de carnívoros se construye, o el más parsimonioso, se construye con las variables predictivas de temperatura máxima, si hay o no hay presencia de una figura de protección, la distancia al agua y el vigor vegetacional. Es decir, y abajo, en la tabla de abajo, lo que ustedes pueden ver es que la temperatura máxima se correlaciona negativamente. Es decir, el aumento de la temperatura está eventualmente provocando una disminución de la riqueza de carnívoros detectados. La figura de protección favorece positivamente. Si hay una figura de protección, hay mayor probabilidad o mayor de aumento de riqueza de carnívoros que si no la hay. La distancia al agua la disminuye negativamente y el vigor vegetacional afecta positivamente. Y aquí yo ahí puse una foto, no sé si logran ver, son 2 gatos colo-colo
efectivamente, dentro de un santuario que tiene una vegetación saludable. Es posible que la figura de protección esté, esto es un supuesto, no fue evaluada en esta tesis, pero que al haber una figura de protección se está protegiendo la vegetación, y la vegetación es el principal sustento, ¿no?, de los carnívoros. Esto de la figura de protección a nosotros nos llamó la atención, tanto a Camila y así como al equipo GEF Montaña, y se contrató a una socióloga para apoyar a Camila para que hiciera una entrevista a los sitios que tienen figura de dueño privado y de privado que tiene sus prácticas productivas dentro de su sitio, y hay áreas de figura de protección privada. Se trabajó con 32 variables independientes que estaban relacionadas con cuánto dinero, cuánto capital se invierte en el sitio, cuál es el tamaño del sitio, tiene perímetro, está cercado el perímetro del sitio, tiene plan de manejo, cuál es la dotación de profesionales que trabajan en el sitio, hay control de perros. Es 32 variables que no las voy a listar todas ahora, pero el resultado dio, nuevamente con un modelo lineal generalizado, que la riqueza de carnívoros responde principalmente a las variables de tamaño del área, la frecuencia de manejo, si hay control de perros, ¿sí? El tamaño del área, a mayor área, aquí un poco se sobrepusieron los gráficos, pero me creerán, a mayor área, mayor riqueza de carnívoros. Con lo que respecta a la frecuencia de manejo, habían 3 niveles de frecuencia de manejo. Esto significa que lo que hacen los guardaparques de CONAF, ¿no?, de hacer sus rondas, de limpiar la zarza, o en un ganado, el capataz que tendrá que ir a ver en un predio ganadero las vacas, o en predios forestales que vayan a hacer sus rondas silvícolas. Cuando la frecuencia era semanal, hay una tendencia positiva a mayor efecto sobre la riqueza carnívora. Sin embargo, cuando empieza a disminuir la frecuencia del manejo a mensual, semestral o anual, empieza a disminuir y a ser un poco, o sea, hay menor probabilidad de aumentar la riqueza de carnívoro. Con respecto al control de perros, lo que se dio es que cuando el control es no letal, que es decir, sacar el perro y cruzar los dedos que no vuelva, el efecto es negativo. Pero en algunos predios privados eventualmente se produce el control letal, porque además sabemos que muchos de los ataques a ganado no son necesariamente o exclusivamente de puma, muchos ataques también se producen por jaurías de perros asilvestradas. Es positivo, aumenta la riqueza de carnívoros, y cuanto es conjunto letal y no letal, es el máximo efecto positivo que tiene sobre la riqueza carnívora. Esta foto que está ahí puesta salió en una trampacámara, pero yo personalmente también fotografié a ese perro. Ese perro está en un sector de la cordillera a la costa por 3 años, y yo 3 años consecutivamente tengo que ir al mismo lugar y me encontraba con el mismo perro. Ese perro claramente es ¿cómo son estos de los arrieros? Un sabueso, estos que los usan para cazar, pero que se les quedó arriba a la cordillera y los arrieros no vuelven a buscarlo. Pero ese perro, yo me sentí amenazada por él, porque está en los huesos. Si yo hubiera estado más débil y me puede comer, me come. Entonces, por eso elegí, y ver después el perro en la trampa cámara para mí fue, bueno, este es el problema, ¿no? Entonces, como para redondear esto, ¿no?, respecto de la figura de protección, lo más importante no es netamente la declaratoria de figura de protección, sino es el manejo que se hace en el área y si hay o no hay control de perro. La principal conclusión, ¿no?, de estos 2 capítulos en parte es que para los carnívoros nativos de esta región, al menos región metropolitana, la principal amenaza son los perros abandonados, por todas partes. Y bueno, esto
es de los datos que no vienen a responder a una prueba de hipótesis, pero que les dejan plantear a los científicos una hipótesis para que la puedan poner a prueba. Tomamos los datos de las trampas cámaras que se instalaron durante todo el periodo, ¿no? Tanto cámaras de Camila como cámaras del proyecto Kef Montaña en una etapa previa, solo comparando dentro de áreas protegidas de santuarios de la naturaleza. Y lo que me llamó la atención al analizar estos datos, observar estos datos, bueno, aquí nuevamente las especies están, está el zorro primero, quique, puma, perro, huiña, el gato andino, gato doméstico, colo-colo, chingue y chilla. El zorro, como ven ustedes, bueno, y el tamaño de los puntos da cuenta de la cantidad de registros que se tomó por especie. Entonces, los puntos más grandes son hasta 400 registros y los puntos más pequeños son 100 o menos de 100 registros. Entonces, lo que ustedes ven ahí es que el zorro está en todos los santuarios. Aquí está desde el santuario de Altos de Cantillana hasta el santuario de Hierba Loca, el santuario de La Rayán, Cascada Las Ánimas, San Francisco de Quillayal, el Ajial, el Poqui, el Roble, los Nogales, San Juan de Piche. El zorro está en todos los santuario y relativamente abundante. Así también el perro. Pero lo que nos llamó la atención, los que están destacados en verde son santuarios de la cordillera de la costa. Y pareciera que la riqueza de carnívoros es mayor en la cordillera de la costa. En la cordillera de la costa fue donde se identificó chingue, se identificó con mayor frecuencia y abundancia el colo-colo, y se identificó, bueno, zorrochilla, que tiene una descripción más costera. Pero pareciera que esto es especulación, porque estos datos recuerdan que son un abordaje más bien fenomenológico. Pareciera que la cordillera de la costa está siendo un refugio para carnívoros de menor tamaño. Lo dejo planteado como una hipótesis que se puede poner a prueba con un modelo científico, con un modelo estadístico, ¿no? Y bueno, aquí también va un aspecto que nos llamó mucho la atención. No se registraron tantos pumas con este monitoreo de trampas cámaras, por tanto esa hipótesis que está como en pregunta, ¿no? Si aumentó el tamaño de la población de pumas, desde nuestra perspectiva no nos aventuraríamos a decirlo. Sí tenemos registros, que no sé, creo que lo dijo Julio, que nos llamaron mucho la atención de en algunas localidades muy puntuales, donde hay hembras puma con 3 crías de segundo año, con 3 juveniles. Que eso significa que sí, ahí en ese lugar particular de donde se registró esa foto, la tasa de sobrevivencia de las crías pareciera ser buena. Pero es un lugar muy puntual y no se vio como algo genérico para toda la región. Perdón. Finalmente, no sé si Catherine está por ahí, pero ahora voy a mostrar los datos de los radiocollares. Complemento a esto del monitoreo trampas cámara, que el desafío fue un área muy extensa, ¿no? Porque abarcamos toda la región. No es lo mismo que hacer una grilla en un área acotada de un parque nacional que está cerrado. Cuando uno quiere abarcar toda una región, el abordaje, la factibilidad del monitoreo un poco cambia. Pero se dio la suerte, y yo digo suerte, ¿no? Que quizás para el SAC no sé si fue tanta suerte, pero que cayeron varios pumas en la fecha que el proyecto estaba funcionando. Y el proyecto tenía radiocollares. Entonces, además había un puma previo que era un radiocollar que tenía el SAC, y después nosotros aportamos con 2 radiocollares. Y eso nos permitió, aparte de monitorear el registro de la presencia de especies, monitorear cómo están usando los corredores de montaña, los cordones montañosos, ¿no? Y aquí lo que les quiero resaltar, puntualmente en la presentación de hoy, es que se registró el cruce 2 veces, lo que está ahí destacado en círculo rojo, el cruce de pumas de la
norte-sur de la Ruta 5, que muchos de ustedes vinieron hoy día probablemente por la Ruta 5, y si se vinieron por atrás, se vinieron por la Ruta 57, que es la de Libertador Bernardo Higgins. Sabemos que los pumas, o sea, que estos dos pumas cruzaban y siempre en el mismo lugar. No es que cruzaban la carretera en cualquier parte, por tanto hay algo ahí que propicia el cruce de la autopista. Y además, como mencioné, teníamos unas trampas cámaras puestas aquí en el sector del relaveducto de Codelco Andina, y ellos tienen pasos bajo nivel para que escurra el agua. La trampa cámara con mayor riqueza de carnívoros y detecciones fue la trampa cámara con paso de nivel. Eso muestra, lo que ustedes ven ahí en la cámara, es la imagen, son dos gatos de Colo-Colo que están transitando por ahí. Por ahí transitó Colo-Colo, zorro, puma, quique. Entonces, con estos antecedentes, una de las cosas que estamos como proyecto comprometidos a hacer o queremos hacer es una carpeta y entregársela al Ministerio de Obras Públicas de que en realidad Chile, un país largo y estrecho, no puede quedar dividido por la mitad con una carretera que no tiene pasos de nivel para fauna. Y ya tenemos todas las evidencias que la fauna está cruzando y que usarían estos pasos quizás con una amortiguación de sonido, ¿no? De ruido, porque claro, el relaveducto de Codelco no tiene los autos pasando a 120 por hora, pero funcionaría. Funcionaría. Y finalmente esto ya es un poco para cerrar. Como les mencioné, un ejercicio transversal de planificación del territorio que hizo el GEF Montaña fue la planificación ecológica. Y la planificación ecológica a escala local, estamos hablando aproximadamente 1.25.000, da una mirada humana de dónde valoramos nosotros la biodiversidad. Es un poco simple, pero eso es lo que representa. Lo que ustedes ven ahí en pantalla, los puntos rojos y violetas oscuros representan el tránsito o el recorrido que hicieron estos dos pumas con Radio Goyares, ¿sí? Y lo que se ve, una de las observaciones que hacemos es que casi el 80% de los puntos se encuentran en zonas núcleo, es decir, zonas de un alta valor o conservación de ecosistema y de biodiversidad. Sobre todo aquí, en lo que es en el morado, ustedes pueden ver que el puma básicamente fue recorriendo lo que va quedando de ecosistemas originales, según valoración humana. O sea, nosotros los humanos vemos así el paisaje, el puma también lo ve así. Y en amarillo, lo que ustedes ven son los puntos de monitoreo de trampas cámara. Antes de pasar, sí, a eso, esto es como un complemento, ¿no?, a lo que presentó Saque en la mañana, a la pregunta, bueno, ¿por qué están bajando? ¿Por qué les está aumentando tanto el número de registros, avistamientos y capturas? Lo que ustedes ven en la imagen satelital son puntos de donde estuvo el puma con Radio Goyar, y ustedes ven cómo está subiendo el cultivo y la transformación de las laderas de montaña. Creo que eso es una respuesta importante a la pregunta de por qué está aumentando la visita de pumas. Y eventualmente los pumas siempre han estado ahí, y no es que ellos nos están visitando a nosotros, es que nosotros nos estamos metiendo en su territorio. Entonces, mucho de esto hay que tener ojo desde la perspectiva en la cual uno pregunta o aborda las respuestas, ¿no? O sea, hace las preguntas y aborda las respuestas. Entonces, yendo a las trampas cámara, lo que se ve es que en el área núcleo, que es este verde intenso y superficies más grandes, que corresponden a núcleos de vegetación o ecosistemas en su estado lo más natural posible en la región metropolitana, presenta la presencia de todas las especies que se detectaron con este monitoreo, que dicho sea de paso, corresponde a la totalidad de especies publicadas para esta región, es decir, todavía no nos falta ninguna. Hay algunas que están apareciendo muy poco, pero están todas. Los nodos son áreas como de conexión, y ahí ya el gato Colo-Colo, Guiña, Puma no aparecen tanto en lo que son nodos, y en la zona de
amortiguación de los núcleos, ya empieza a desaparecer la huiña y el chingue. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto? Lo que ustedes ven acá, no sé si se ve bien los colores, pero ahí hay muchos puntos azules pequeños que representan trampas cámaras en los cuales se identificó una sola especie de carnívoro nativo. Y los puntos azules más grandes, que eso sí espero que los vean, representan las 3 trampas cámaras, 3 o 4 trampas cámaras donde se logró registrar el 50% de los carnívoros nativos presentes en la región. La de Chacabuco, que es este sector donde estamos nosotros ahora aquí, es allá al norte, es este paso de nivel del relaveducto, ¿no? Esto es... y estas son trampas cámaras en la cordillera de la costa. Aquí también se ve, ¿no?, que hay una tendencia a trampas cámaras con más riqueza de especies hacia la cordillera de la costa, más que hacia la cordillera de los Andes. Yo creo que eso es un dato interesante a seguir estudiando con más profundidad. Y si registramos por especies, el morado, me imagino que ustedes ya saben quién es. El zorro. El zorro está en todas partes. Sin embargo, puma no salieron solo en el sector de los Andes y en el cruce Chacabuco. Fotos que no fueran los pumas con radio collar, fotografías tomadas de pumas independientes. Sabemos que aquí en Cantillana hay un puma, pero fue registrado con una trampa cámara que no es nuestra, entonces no lo puedo incluir en los datos. Pero en este sector de acá no aparecieron muchos pumas. Lo que es el gato colo-colo tiene mayor presencia aquí en el sector de Cantillana y allá en el Roble. Chingue también fue en Cantillana, apareció en Cantillana. Huiña solo apareció aquí en el sector de la Cordillera de la Costa, Cantillana, Casablanca, Cartagena. Bueno, Zorrochilla, principalmente también en la costa, y el quique solo nos apareció en trampas cámaras aquí en el sector de Chacabuco. El hecho de que no hayan aparecido en las otras trampas cámaras no significa que no estén. En este monitoreo en particular no puedo dar esa garantía porque no tiene el objetivo de preguntar aquello. Pero sí en una primera intención de ver qué es lo que hay, están emergiendo ciertos patrones que parecen interesantes de hincarles el diente ahora con una metodología un poco más robusta. Y ese es como el principal mensaje o la principal conclusión que quiero hacer de este trabajo. Salieron muchas publicaciones en nuestras redes sociales, la gente empezó a conocer lo que es un gato andino, el valor de que haya aparecido en el santuario en Cajón del Maipo. Hemos trabajado con los arrieros, el valor de trabajar en forma colaborativa con el puma, que entiendan que el puma no solo les hace daño, sino que también los puede beneficiar. Aquí hubo un trabajo de educación estos 6 años importante. Entonces, y bueno, redondeando un poco también con lo que presentó el SAC en la mañana, el aumento de pumas está registrado. O sea, el aumento de registro de pumas es evidente, perdón. y no solo nos podemos quedar con describir el fenómeno, sino que también educar e informar a la ciudadanía que se va a exponer. Entonces ahí surgió también la idea de hacer este como tríptico de coexistencia con pumas. Esto era algo que podía suceder. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Es que este monitoreo, que tiene una fase que es como bien sui generis al inicio, y luego con un comité científico que está apoyando a Camila en su tesis, hace un abordaje desde múltiples aspectos. Desde un funcionario público, aquí tengo una tarjeta, cuando partimos con el SINBio, hicimos un taller preguntando cómo los del Ministerio de Medio Ambiente se imaginan el SINBio. Y uno de los desafíos que me pusieron fue realizar un método científico a nivel institucional.
Eso no, de alguna forma creo que lo logramos hacer en la medida que perdón, pero se me secó mucho la garganta. En la medida de que fuimos abordando primero en una forma más bien laxa en la toma de datos, el desafío ahora es identificar actores que quieran comprometerse, porque las trampas cámaras todavía tienen vida por 1 o 2 años y preferimos que estén en terreno a que en un escritorio, instalarlas y luego generar la colaboración. Toda esta información es publicada en GEDIF. Por tanto, ustedes pueden hacer un análisis mucho más profundo de los datos del que soy yo capaz de hacer. Entonces, para mí, cómo se puede realizar un método científico para el servicio público es haciendo como un diálogo o una colaboración entre un abordaje más bien fenomenológico que después pueda ser acompañado por un método científico estadístico. Y así se van retroalimentando estas dos miradas. Esa es como la propuesta que surge, ¿no?, de este trabajo. Y finalmente, bueno, esto me lo voy a saltar un poco porque he ido relatando todas estas conclusiones en el desarrollo de la presentación. Finalmente, esto que en algún momento alguien también en la mañana dijo, que el tema del celo científico con nuestros datos, y lo bonito de esta foto, que salió en una trampa cámara, el puma está mirando hacia Puente Alto. Entonces, así como nosotros miramos el territorio, ellos también nos están mirando a nosotros. Y aquí le robé esta cita al libro de Nicolás Lago, que la encontré muy buena, que hay un error en cómo nosotros quizás conceptualizamos nuestra presencia en la Tierra, y el error consistió en creer que la Tierra era nuestra, cuando en verdad las cosas es que nosotros somos de la Tierra, y esto lo dijo Nicanor Parra, no lo dije yo, pero refleja muy bien un poco la mirada que a veces nosotros nos enfrascamos en cómo deben ser o hacerse las cosas y dejamos de ver lo evidente que está allá afuera. Entonces, un poco el mensaje que les quiero transmitir con esta presentación es: clave fue la colaboración con el SAC, clave fue la colaboración con CONAF, clave fue la colaboración con los propietarios de los terrenos, clave fue la colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente. Y si estratégico para eso fue abrir la mirada estratégica y empezar a negociar estrategias de cómo hacer las cosas. Yo creo que eso, porque si cada uno se queda en su forma estratégica de abordar los temas y las problemáticas y se cierra en su estrategia, este tipo de resultados no se producen. Esto fue principalmente diálogo y negociación. Eso. Muchas gracias, Petra, por tu exposición. No, toma agüita nomás. Bueno, tenemos unos minutos de preguntas de la audiencia. Tenemos este micrófono y tenemos, no sé si por ahí hay otro. También Gustavo nos está viendo las preguntas que pueda haber de la gente por streaming. Agustín. Gracias. Sí, bueno, yo he sido testigo y muchos de nuestros amigos trabajaron con ustedes, así que estuve bien de cerca. Muy sincera tu presentación. Los errores y virtudes, bueno, yo recordaba muchas más virtudes, pero tú hiciste saber que en la metodología, pero no, y encuentro que es un excelente trabajo. Y una de las cosas interesantes que estamos haciendo un trabajo con un fondo en la zona de Alhué, 22.000 hectáreas, que creó el hotspot de mayor biodiversidad de la región metropolitana. Así que ahí con los amigos de Alhué, y nos contaban desde que se hizo la doble vía de la Panamericana, nunca más pasaron pumas por el cruce ahí de Monticello. Y ya no se han detectado más porque hicimos ese corte y con la doble vía y el casino, claro, entre el casino y la doble vía eliminaron, entonces pues por eso no es extrañar que no hay pumas. Antes llegaban pumas, ¿no es cierto?, a
al Güelle, Gana, que pasaban la cordillera, ahora no. Entonces, una de las cosas interesantes es que yo creo que este tipo de estudios lo deberíamos replicar más en el resto del país con una buena metodología, así que felicitaciones. Eso, gracias. La fenomenología también es una buena metodología. Es distinta, es solo distinta. Una consulta respecto al tema de los atraviesos, que tiene que ver un poco con lo que... ¿qué vieron ustedes? ¿Qué característica tenía como para decir, chuta, esto, o sea, podríamos replicarlo porque hay muchos estudios de impacto ambiental que se requieren atraviesos? O sea, ¿cuáles eran las características que tenía el sector como adecuado para que buscaran siempre pasar por ahí? Eso. Mira, el análisis así detallado de hacer algún modelo de dispersión, de cómo se movían los pumas, porque me imagino que estás preguntando por los radiocollares. Ah. Lo que pasa es que tú indicaste que ahí en ese relaveducto de Codelco, La trampacámara. claro, vieron que los felinos siempre pasaban por ahí. Entonces era, ¿qué características o cómo visualizaban ustedes por qué ocupaban ese lugar, por qué pasaban por ahí? Mira, en ese relaveducto hay 3 pasos de nivel similares, pero pasaban por ese, principalmente, porque también pusimos en los otros lugares. Uno es agua. De los 3 era el curso de agua más en verano seco, pero más grande en invierno. Eso es uno. Y yo no podría, porque tampoco después de ese hallazgo no nos pusimos a buscar todos los pasos de nivel que hay y poner trampas cámara en todo. Yo creo que lo más importante era el agua, la vegetación, porque hacia arriba de ese paso de nivel, a ver, los otros pasos de niveles hacia arriba tenían espinal seco, pero eso era una quebrada que tenía mucho bosque, mucho bosquete. Entonces, ahora tu pregunta me relaciona con la respuesta del primer capítulo de la tesis de Camila. La vegetación es un indicador importante de la presencia de fauna carnívoros nativos. Entonces, pasos niveles con vegetación, que los cobijen también, que no se sientan expuestos. Y donde cruzaban era un tema geográfico también, que los pumas con radio collar cruzaban en ese sector porque también era como un paso de montaña topográfico que hacía que pasaran por ahí. Pero vegetación, yo creo, y el paso a nivel. Gracias. Hola, Petra. Hola, Julio. Sí, quisiera que pudieras profundizar un poco con el tema de la identificación de algún corredor biológico, ahí en lo que tú identificabas en la Ruta 5, la importancia que eso pudiera significar y si efectivamente aquello estaría significando que en ese punto circulan pumas entre hablemos así, entre la región metropolitana y la quinta región. O sea, claro que circulan porque de hecho el puma en el área del proyecto abarca 6 comunas de la quinta región. Entonces el puma fue liberado en el sector de Colina y llegó a Valparaíso. ¿Y qué punto específico lograron identificar como lugar de cruce habitual o preferente o usted identificaron que cruzaba? O sea, es un sector donde cruzó 2 veces o 3 veces y no se veía que corría para arriba, que corría para abajo, que corría para arriba y ahí cruzaba. Pero era no me sé el sector como ubicación. Rungue, Marián conoce el sector Rungue Montenegro, ya. Y por ahí, y ahí también se da una cosa de cómo el cordón montañoso, la figura topológica que hace también que pasen. O sea, hoy por lo menos sugeriríamos hacer en ese sector un paso a nivel, porque se ve que por ahí es por donde el animal subió y bajó, pero pasaba por ahí, por Rungue. Súper, gracias.
Hola Petra, muchas gracias por la presentación. Te voy a hacer una pregunta un poco ñoña sobre el diseño, pero hasta lo que entiendo, una cámara está monitoreando, entre comillas, un área bien grande, por lo que hay una probabilidad bien alta que una especie no la detecta, ¿ya? ¿Por qué no incluyeron como ese factor de detección en los modelos que hicieron de riqueza de especie? ¿En el modelo lineal generalizado? Sí. O lo incluyeron, no sé. Ya. ¿Por qué no incluimos el hecho de que no pudiera detectar una especie? Claro, como la probabilidad de detección. A ver, el modelo general linealizado, en ese análisis sí se usó una grilla y sí se estratificó por áreas de impacto humano. Y en el modelo lo que se incluye es que estaba entre paréntesis uno más región, provincia, sitio, que ahí hay un factor de error o un factor de ruido anidado de lo que es propio del sitio dentro de la provincia y la provincia dentro de la región. Yo imagino que eso incluye el factor de probabilidad de que detecte o no detecte por el área de que abarca la trampacámara, pero ese era como el error, no se puso como una variable predictiva, no, Ya. es como el error. Entonces, yo Bien. creo que sí está incluido, pero en ese apéndice. Ya, muchas gracias. Darío, Warren, que tiene una pregunta. Muy interesante. Me gusta ver todo este uso de esta tecnología. Quisiera recordar muchos a ustedes y quizás el próximo desafío de cierta manera es que recordarnos que son los machos que están realmente moviendo más que las hembras en términos importantes y tratar de encontrar maneras de incluirlos y hay muchos ejemplos de eso. Puma de Florida y otros en que hacemos los corredores y no funcionan como deben porque no estamos haciendo eso. Quizás en algún minuto hay que ser un poco más agresivos como gente que estamos en el fondo diseñando y promoviendo esto. Pero me gusta, muy interesante. Yo voy a aprovechar de agregar algo. No, lo que pasa es que por años, yo estando en el SAC y fuera del SAC, conversamos con MOP, incluso con el subsecretario, con el ministro anteriores, sobre la posibilidad de los pasos de fauna y nunca nos dieron bola. Básicamente siempre decían, no, es que son tan caros, no, es que no nos cumplen, no. Es terrible. Cuando nosotros teníamos un estudio con Puma en la región de Coquimbo, tuvimos 1 año y medio con monitoreo satelital de una hembra. La hembra nunca se acercó a la doble vía, pero justo la estaban construyendo. Y cuando la terminaron, nosotros supimos de 5 casos de pumas muertos inmediatamente después que terminaron la doble vía. 5 casos de muertes de puma que supimos. Ahora, hay unos casos que no se supieron. Esta puma que nosotros tuvimos 1 año y medio, afortunadamente siempre evitó la doble vía. Sí, también. Bueno, ahí también no sé si hay más preguntas, pero tomando un poco una pregunta que le hicieron a Diego en la mañana, cómo integrar la educación, la ciencia ciudadana, educación en los colegios, con monitoreos más estrictos como los que está haciendo CONAF. La plataforma SynBio, esto es como una respuesta más general, pero la plataforma SynBio que está instalando el Ministerio, que es el Sistema de Información y Monitoreo de la Biodiversidad, es una plataforma que por una parte se va a nutrir de información que genere el propio Ministerio, pero también está cruzando toda la información de infraestructura ecológica, todo lo que nosotros ahora viene, todo un proceso, un análisis. Estamos promoviendo ahí el lanzamiento de módulos regionales del SynBio, donde se haga un análisis regional, y ahí van a estar los resultados de esto, con plataformas de iNaturalist, de GeBIF. Entonces,
donde finalmente se genere una plataforma que haga un diálogo transversal entre los distintos sectores de la sociedad, porque hoy más que nunca la sociedad como sociedad es consciente de la necesidad de conservar, mucho más que cuando yo estaba en el colegio. Entonces, este tipo de plataformas, los colegios hoy día educan de forma distinta de lo que hacían cuando uno iba al colegio. Importante que darla a conocer, que ustedes la usen, que ustedes la promuevan, que ustedes la nutran, que la verifiquen, que los científicos ahí, el servicio país es verificar que los datos sean, bueno, 7.000 datos, siempre hay algún error de tipeo, y yo analizando los datos para esta presentación encontré más errores en mi propia base de datos, pero así es como uno los va puliendo. Hay que usar las cosas para que se vayan mejorando. Petra, hay dos preguntas que vienen de las plataformas online. Una de Manuela Güemes, ¿ya? Ella pregunta respecto a los impactos biológicos que podrían tener los perros en esta ventana que tú tienes de monitoreo entre el 2018 y el 2022. A ver, esa pregunta, en estricto rigor, yo la puedo responder con el análisis que hizo Camila en su tesis, donde ella evalúa explícitamente esto, y los perros están teniendo un impacto aparentemente en la riqueza de carnívoros que se detecta. Donde hay perro, hay menos riqueza de carnívoros nativos, es decir, especies, se ven menos especies. Y donde hay perro, se ven zorros enfermos, como la foto que mostró Diego y la que mostré yo. No sé qué más impacto necesitamos observar los seres humanos. Ya. Y tenemos otra pregunta de Renzo Vargas, muy conocido mío, de hecho. Pregunta respecto a qué características debería tener, según tu opinión y según lo que tú has visto en este proyecto, las estructuras de paso de fauna, ¿ya? ¿Cuáles podrían ser viables, considerando lo que el proyecto GEF Montaña ha obtenido en términos de formación? A ver, lo primero va relacionado con las preguntas que ya me hicieron acá, ¿no? Que es también la que me hizo Julio, se ve que no es en cualquier parte de la autopista en que debe ir el paso a nivel, que hay cosas que son de fisiografía del paisaje y del territorio que promueven el cruce de la fauna en ese punto, que en este caso es el sector de Runge. Pero además, con lo que vimos con la trampa cámara, es que el individuo que va a pasar por ese túnel no se sienta expuesto. Y ahí va un poco, que no lo reflexioné hasta que me hicieron la pregunta acá. El cruce bajo nivel más usado es el que tenía mayor cobertura vegetacional, que tenga, que se sienta protegido, cubierto con vegetación en el cruce, ¿no? Y me imagino que además, cuando estamos hablando de autopistas con autos que van a 120 kilómetros por hora, que debe zumbar eso en el túnel, va a tener que tener un sistema de amortiguación de ruido, porque nadie se va a meter a ese túnel con ese zumbido. Eso, esas tres cosas. Muchas gracias. Bueno, le damos un aplauso a Petra nuevamente. Gracias, Petra, por